Muy buenas noches, soy Unk, X y Z. En esta ocasión, he regresado para traerles una inquietante historia de horror y terror. Una escalofriante leyenda acerca de una inocente chica, tímida y retraída, la cual era golpeada, hostigada, y humillada incesantemente, por un grupo de acosadoras, que se burlaban de ella, por el simple hecho de ser una fanática de la tierna muñeca, Hello Kitty, o la gatito o gatita, y todos sus complementos, mercancías, y accesorios relacionados. Es una historia realmente terrible, triste, injusta, y crudamente explícita y perturbadora, una historia que puede dejar sin palabras a más de una persona, y que no solo puede llegar a atemorizar por el simple hecho de los violentos sucesos que en ella acontecen, sino también, en las horribles repercusiones que pueden llegar a tener los actos de odio e ignorancia. Una historia, la cual, si eres sensible, te recomiendo tomar precauciones antes de continuar viendo y escuchando. Bueno, dejando todo eso a un lado, he aquí la historia. La fanática de Hello Kitty. Hace no mucho tiempo, vivía una chica que era una absoluta fan de Hello Kitty. Tenía la más increíble colección de mercancía, de la adorable y simpática gatita, y su habitación parecía más un museo en honor a la misma, que el cuarto de una niña de su edad. Era una chica tímida y muy reservada, y su extraña afición, la puso en el punto de mira, de un grupo de chicas indeseables, que había en su escuela. Este era un infame grupo de delincuentes juveniles que se divertían de manera enfermiza, golpeando, robando y humillando al resto de las muchachas, pero en su caso el acoso era continuo y diario. Sabían que ella nunca diría nada, ni a su familia, ni a los profesores, y eran lo suficientemente listas como para golpearla en lugares en los que no quedaran huellas, o se pudieran camuflar fácilmente con la ropa. Tan continuo era el acoso, que acabó acostumbrándose, y cada vez que la empezaban a molestar, se alejaba del dolor pensando en su adorada Hello Kitty. En sus fantasías, recorría un idílico mundo donde nada ni nadie podía hacerle daño, y de esta forma aprendió a ignorar el dolor y la humillación, de su triste, horrible y solitaria vida diaria. Pronto, con el tiempo, las indeseables abusadoras, vieron cómo los llantos y quejidos, que la desdichada chica solía dejar salir, se borraban para solo dejar un rostro frío, carente de vida y expresión. Pero de lejos, lo que más las inquietaba, era que sus ojos parecían como muertos, vacíos y completamente indiferentes a los abusos que recibía. La líder del grupo, comenzó a darse cuenta de que el comportamiento de su desdichada víctima, le hacía perder el respeto de las demás, que veían que era incapaz de doblegarla. La chica no se resistía, no luchaba, no lloraba, era como si simplemente la ignorara. Pero lo que era aún peor, comenzaba a tenerle miedo a la chica y a su vacía expresión, realmente comenzaba a provocarle un temor indescriptible. No sabía el por qué, pero esos ojos inexpresivos con los que la miraba mientras la golpeaba, simplemente le helaban la sangre. Un día tuvo un cruel, terrible y maléfico plan, y resuelta a acabar con el problema, cierto día, organizó a su indeseable banda de delincuentes, para seguir a la chica hasta su casa. Aprovechando que sus padres adoptivos llegaban tarde del trabajo, pretendían infligirle tanto dolor y maltrato físico, como para provocar que temblara de miedo cada vez que se acercaran a ella. Sabía que eso no se lo podían hacer en la escuela, o en la calle, porque siempre podría haber alguien que las descubriera y las delatara. La pobre chica, inocente y ajena a lo que se avecinaba, al llegar a su casa, lo primero que hizo fue ponerse uno de sus pijamas favoritos de Hello Kitty, como cualquier día normal. No habían transcurrido ni 2 minutos, cuando el timbre de la puerta sonó. Sin pensarlo, abrió la puerta, y antes de que pudiera reaccionar, 2 chicas de la banda ya la tenían agresivamente inmovilizada por los brazos. Un momento después, la líder entró con una sonrisa burlona. ¿No te han enseñado a preguntar antes de abrir la puerta?, exclamó, y sin mediar una palabra más, la golpeó con todas sus fuerzas en el estómago, dejándola sin aire y doblada de rodillas en el recibidor de su propia casa. Las indeseables delincuentes, entraron en su casa y cerraron la puerta, asegurándose que nadie las hubiera visto.
Arrastrándola violentamente, la subieron hasta su habitación y comenzaron a burlarse de su colección mientras de la forma más cruel, tiraban al suelo todo lo que podían mientras reían de manera enfermiza y saltaban sobre aquellos, sus únicos tesoros en la vida, destrozando una por una sus figuras, sábanas o cualquier otro objeto con el logo de Hello Kitty, además de muchas otras pertenencias de su habitación, entre ellos pinturas, figuras, fotografías y retratos familiares. Pero la chica, ya se había evadido mentalmente hacia su idílico mundo de fantasía. Sus ojos, una vez más, se habían vuelto inexpresivos, y parecían ajenos a todo dolor o vejación. Al ver esto, las indeseables delincuentes, probaron apagándole cigarrillos en las piernas, cortes en su piel, saltando sobre ella y golpeándola como acostumbraban. Pero todo parecía inútil. Esos ojos inmóviles, como perdidos en algún lejano lugar, empezaron a atemorizar a todo el grupo, esta vez con una intensidad mucho mayor, una extraña, fría y pesada vibra, comenzaba a emanar en el lugar, lo que provocó que algunas de ellas, comenzaran a decir que lo mejor, era irse inmediatamente, alguien podía llegar en cualquier momento, o cualquier otra excusa para ocultar la realidad, incluso de ellas mismas. Estaban completamente atemorizadas. La líder, no podía dejar las cosas así que decidió acabar de una vez por todas con el problema. En alguna parte de su malvada, ignorante, cobarde y enfermizamente, creía que hacer aquello, sería la manera de arreglarlo todo al fin. ¿Sabes qué fue lo que dijo Hello Kitty? Le dijo a la inerte y desdichada víctima, mientras metía una mano en el bolsillo. Pero la chica no contestó, y continuó inmersa en su puro e inocente mundo de fantasía. No puede decir nada, dijo, porque no tiene boca, y en aquel momento, sacó una navaja abierta del bolsillo, con la que comenzó a cortar y arrancar los labios de la chica. Dejando a la desdichada muchacha, con una horrible herida abierta, aún sangrante, en aquella boca ya sin labios, y su pijama, sus sábanas, y toda su habitación de Hello Kitty, manchadas de sangre, que brotó de la espantosa y descomunal herida. Pero, pese a todo esto, y contra todo pronóstico, la chica ni siquiera se inmutó, y continuó inmóvil mirándola, con esos ojos carentes de vida. La líder de la infame banda, completamente aterrorizada, comenzó a proferir alaridos de terror, y a apuñalarla en el pecho y otras partes de su cuerpo. De una forma cruel e inhumana, le clavó, incontables veces la hoja de la navaja, hasta que la pobre chica, murió de una forma espantosa y extremadamente violenta, escupiendo sangre y con los pulmones y otros órganos vitales, totalmente perforados. Pero su mirada, lejos de quedar perdida, quedó clavada en la líder y las restantes integrantes de la banda, con aquella misma expresión, pero con una intensidad mucho mayor, acompañada de aquella atemorizante sensación, de frío y pesadez que rodeaba el lugar, desde el principio de los macabros acontecimientos. Las demás integrantes de la banda, con expresiones de verdadero pánico y terror, con los ojos desorbitados, salieron corriendo, gritando y profiriendo alaridos de verdadero pánico. Habían pensado en ir a asustarla, en ningún momento habían pensado en ir a asesinarla. Pero sabían perfectamente que eran cómplices y que todas ellas podían ser juzgadas, y castigadas por aquellos actos perpetrados. Aún dentro, completamente presa del pánico, en medio de esa pesada y fría atmósfera, con los ojos de la chica asesinada clavados en ella, incluso al cerrar los ojos, veía aquella fría expresión, aún mirándola fijamente. Desesperadamente, presa del miedo, y para ocultar las pruebas que hubieran podido dejar de aquel horrible, cruel, inhumano, e ilógico crimen, buscó y reunió los elementos necesarios en la casa, y optó por prender fuego a la habitación, y en pocos minutos, era toda la casa la que estaba en llamas. Pensando que con eso, enterraría todo el pasado, y lo que había hecho. Al menos, eso creyó en ese momento. Pero, por más que corrieran o se ocultaran, nunca podrían huir de lo que habían hecho, y sin saberlo, habían despertado algo que jamás debe ser llamado, una espantosa y terrible sed, impregnada de miedo, odio y venganza, que jamás las dejaría escapar. Al cabo de un tiempo,
Todas y cada una de ellas comenzaban a tener espantosos sueños y horribles pesadillas, en las cuales, mientras soñaban con acontecimientos o personas conocidas, todo a su alrededor se distorsionaba y quemaba, para dar paso a la habitación de la chica que habían asesinado. Era esa misma habitación pero con un ambiente diferente, una habitación quemada, destruida, sucia, podrida y con algunas partes en llamas, pero a la vez casi totalmente oscura, y escasamente iluminada, en la cual podían ver los ojos inexpresivos de la chica asesinada, mirándolas fijamente, con la quijada completamente abierta y arrancada, y una expresión que helaba la sangre mientras se acercaba lentamente a ellas, arrastrándose desde el piso, de forma indescriptiblemente perturbadora, sin que éstas se pudieran mover, despertando gritando y sudando, cada día y cada vez con más frecuencia. Pero eso no fue más que el principio, cuanto más tiempo pasaba, más frecuentemente la encontraban en sus sueños, como si su miedo alimentara su sed de venganza, y un día comenzó lo que sería el verdadero sufrimiento. Sin saber cómo, las asesinas comenzaron a sentir que cada vez les costaba más abrir la boca, hasta que un día, despertaron con la misma, completamente cerrada, como si estuviera sellada. No podían hablar, no podían comer, ni tampoco beber, y por más que intentaban forzar sus labios a abrirse, no eran capaces de despegarlos. La líder fue la primera que sintió el efecto, y la primera en darse cuenta al mirarse al espejo que su boca parecía difuminarse, como si se estuviera borrando, hasta finalmente desaparecer. Asemejándose a un dibujo de Hello Kitty, en el que no existe boca en el rostro de la gatita. Lo más perturbador de toda esta situación, era que nadie más aparte de ellas mismas, podía ver que en sus rostros la boca había desaparecido. Era como si el espíritu de la chica jugara con sus mentes, torturándolas de maneras muy espantosas. Al paso de los días las abusadoras y asesinas comenzaban a sentirse mal, no podían tomar nada, y comenzaban a sentir los síntomas de la deshidratación y desnutrición, tenían terribles dolores de cabeza, y en sus delirios, veían los ojos inexpresivos de la chica, mirándolas fijamente en todas partes. Podían sentir cómo las golpeaban pero no podían gritar, y lo que era aún más inquietante, una especie de fuerza paranormal, les impedía hacer nada, y no podían siquiera pedir ayuda. Poco a poco fueron sucumbiendo, rindiéndose al dolor, y sus ojos fueron perdiendo brillo, perdiendo vida, y volviéndose tan inexpresivos como los de la chica, a lo que humillaron, y golpearon durante tanto tiempo, y finalmente terminaron asesinando. Cuando comenzaban a rendirse ante el dolor y el sufrimiento, su mente abandonaba su cuerpo y poco a poco entraban en un coma irreversible. Su mente se evadía, y llegaban a un hermoso lugar lleno de flores, y pequeñas muñecas de Hello Kitty, que jugaban y saltaban divirtiéndose. Era el mundo de fantasía, en el que la chica que habían asesinado, se evadía del dolor y la humillación, o al menos, eso es lo que aparentaba ser para ellas aquel mundo, en ese momento. La líder de la banda fue la última en doblegarse, y caer en un coma profundo. A los pocos segundos de llegar a aquel paradisíaco lugar, el cielo se oscureció y las decenas de Hello Kitties, que jugaban distraídas se giraron hacia ella mirándola fijamente, con los mismos ojos sin vida, que los de la chica muerta, mientras a lo lejos, todo se oscurecía más y más, el paisaje cambiaba, y lo que alguna vez fue ese paradisíaco lugar, se transformaba en fúnebres, obscuros y húmedos pasillos en la más completa obscuridad, las muñecas de Hello Kitty, desaparecían, para solo dejar una especie de gusanos, muy parecidos a los 1000 pies gigantes, solo que totalmente quemados y podridos, que pasaban alrededor de sus pies, al mismo tiempo que escuchaba espantosos y horribles alaridos de miedo y dolor, los cuales reconoció, eran las integrantes de su pandilla, en algún lugar de ese oscuro laberinto sin salida, en el cual, además de la obscuridad, reinaba un olor a podredumbre, putrefacción, y muerte insoportables. Lo cual, combinados con los gritos de extrema agonía y pánico de sus conocidas, era simplemente y espantosamente difícil de describir, mientras detrás de ella, se escuchaba el extraño y aterrador sonido, de algo arrastrándose de forma rápida, e inquietantemente grotesca. Había comenzado su verdadero sufrimiento, pues en este mundo no había cómo escapar del dolor, y la chica torturada, se aseguraría de que no cesara el dolor, hasta que alguien las desconectara, de las máquinas que las mantenían con vida, en el mundo real, en un coma profundo del que nunca despertarían.
Y aunque murieran, jamás podrían escapar de aquel espantoso destino, que ellas mismas provocaron. Aunque según cuentan algunas personas, al fallecer las asesinas, algunos otros estudiantes, con antecedentes de provocar acoso escolar, sufrieron destinos similares, y hasta hoy en día, realmente espero que muchas personas, piensen muy bien en las consecuencias de sus malas acciones, ya que podrían despertar algo que jamás debería ser llamado, lo cual no será precisamente tan lindo como una muñeca Hello Kitty. Y que las perseguirá hasta el final de su existencia.